miércoles de ACHOP. Esta es la última vez que la haremos en este horario de la mañana, que a veces es complicado para algunos de los asociados. Y empezaremos los miércoles a las 6 de la tarde. Hoy tenemos el gusto de contar con el profe Eduardo Beltrán. Él es oncohematólogo de la Universidad Nacional de Colombia y también pues es especialista en medicinas alternativas y profesor también de esta área en la universidad. Entonces, agradecemos mucho contar con su presencia, profe, y pues podemos dar inicio a este interesante tema para todos nosotros. Bueno, Liliana, sí. Me complace mucho encontrarme con ustedes nuevamente. Yo sé que siempre de alguna manera hemos estado conectados y me siento muy... espérate a ver que no me... Listo. Me agrada también pues compartir un tema que indudablemente ha sido controversial para la medicina convencional. Vamos a ver las razones justificadas, además de la controversia, por la forma como se vino denominando desde un principio, que lo vamos a analizar un poquito, los quehaceres que se derivaron de esa denominación inicial y pues queremos como compartir más bien experiencias, mostrarles cosas. En primer lugar, yo quiero decirles que no tengo conflictos de intereses de ninguna parte, de ninguna clase, excepto pues el interés académico que siempre he tenido porque este conocimiento esté en donde debe estar, que es realmente en la academia. Por eso vamos a referirnos a algunas definiciones, refrescar algunas definiciones de la medicina que son pertinentes en este caso, mirar cómo surgió ese primer nombre con el que se comenzó a identificar que era de medicina alternativa, complementaria, de dónde vino, en qué momento, qué implicó eso en el entendimiento. Las dudas que se generaron en realmente con eso y todo este tiempo que no se ha encontrado realmente una manera muy adecuada de referirse a este aspecto tan importante de la medicina, cómo aparece el concepto de sistemas médicos complejos. Ya lo vamos a analizar con la finalidad de tratar de darle luces al entendimiento de la medicina en general. Lo que se está dando ahorita después de un fenómeno social reconocido en el mundo entero, que es de integrar estos conceptos, vamos a revisar algunas publicaciones que hay al respecto de lo que se conoce con la integración de la medicina, de pronto puntualizar cuáles podrían ser los aportes de la integración, especialmente en nuestro campo de la hematología y de la oncología pediátrica, y pues finalmente hacemos unas conclusiones y aspiro pues a tener un tiempito para que si surgen preguntas pues las hagamos. Lo primero es que la medicina viene con el hombre. Viene con el hombre, ¿por qué? Porque desde la aparición del ser humano, encuentra momentos en donde no se siente bien, se siente extraño, le pasan cosas desconocidas en su estructura orgánica y este hombre comienza a pensar las posibilidades de los orígenes de estas cosas y en un principio, como no se entiende, dice esto es algo posiblemente de la naturaleza. Cuando se van creando el concepto de las fuerzas superiores que se llaman dioses, pues dice seguramente son las furias de los dioses, y entonces así inicia esta estructuración de pensamiento, teniendo una concepción sobrenatural de los fenómenos que ocurren en la salud de los seres humanos o las concepciones mitológicas. En la medida de que el ser humano se va extendiendo sobre la tierra, va pasando el tiempo, se van repitiendo los fenómenos, comienzan las diversas comunidades que se van formando en el mundo
hacer asociaciones de factores. Mire, cuando pasa esto y me pasa esto, resulta que me pongo de esta manera. Entonces se comienzan a generar interpretaciones que son diferentes dependiendo de los sitios geográficos en donde se encuentren estas personas y dependiendo también de cómo se viene estructurando el pensamiento alrededor de la vida. Entonces se tienen concepciones diversas de lo que hoy llamamos nosotros enfermedad y por supuesto espontáneamente los seres humanos fueron buscando y encontrando estrategias de manejar esos malestares para lograr volverse a sentir bien. Y ahí se viene estructurando pues el concepto de lo que es la medicina, ¿cierto? Se generan diferentes estrategias de manejos y surge con ese manejo lo que hoy nosotros reconocemos mundialmente como la terapéutica dentro de la medicina. Y se van como definiendo como dos corrientes bastante bien identificadas de cómo practicar estas estrategias para lograr la mejoría, que es realizar cosas similares de lo que me está pasando para buscar que el organismo reaccione y de pronto se sienta mejor, que fue el principio de los similares, y algo que después impactó porque era el principio de los contrarios, era hacer cosas opuestas a lo que estaba ocurriendo, lo cual de pronto generaba respuestas un poco más rápidas y hacían que las personas entonces se establecieron en el pensamiento de lo que se venía estructurando como medicina, esos dos principios. Por supuesto, por la observación, los seres humanos comenzamos a decir, oiga, hay cosas que se repiten para que produzcan este resultado y entonces es lo que hoy reconocemos como los procesos. Y cuando se suma una cosa con esta otra cosa, usualmente se genera un resultado que es esperado por lo que ya se conoce. Entonces ahí se va estructurando los diferentes conceptos que, repito, tienen diferentes concepciones, diferentes paradigmas, diferentes formas de pensar y diferentes maneras de manejarse dependiendo de las diferentes áreas geográficas en donde están los seres humanos. Mira, la gente que ha recopilado estas cosas, empezando por Laín Entralgo, que es uno de los más reconocidos historiadores de la medicina, pues han identificado etapas que fueron corrientes por las cuales pasó la medicina, la primitiva o paleontológica. Hubo culturas antiguas que ya no existen. Hubo culturas antiguas que se fortalecieron en el tiempo, se desarrollaron, cambiaron el pensamiento, están vigentes, siguen existiendo y siguen siendo formas de manejo diferentes de lo que hoy llamamos medicina. Y por supuesto, pues es la medicina occidental tal vez uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la medicina, porque ha sido una medicina impactante, ordenada, de resultados recopilados, en fin, toda una serie. ¿Por qué razón? Porque la medicina occidental surge del pensamiento de una comunidad que era la antigua Grecia, que era una comunidad de pensadores, de filósofos. Es más, surge con los filósofos la concepción de esa medicina. Surge con los filósofos que tienen la curiosidad de observar las diferentes maneras que existían en el mundo de hacer medicina y se les ocurre pues hacer un planteamiento un poco diferente
a esas maneras de pensar y se forman si dentro de esa cultura del pensamiento y de la filosofía, médicos como Hipócrates, que además en sus años de estructuración como médico recorre muchas de estas culturas y comienza a proyectar, se comienza a proyectar lo que los filósofos inicialmente habían eh, ideado como la medicina. Por supuesto, los vecinos de estas culturas, como la cultura romana, pues también desarrollan personas que son históricas y no voy a mencionar más porque son muchos, pero Hipócrates en la cultura griega y Galeno en la romana son como los que comienzan a darle una estructura a lo que se viene desarrollando después en la práctica médica de la antigüedad clásica, que surge con el pensamiento de los contrarios y se comienza a perfeccionar, a desarrollar con un pensamiento inicialmente muy mecanicista de la vida. Después dice, la vida tiene varios componentes y aparece eso. En los inicios, utilizando estrategias que se han observado que tienen validez y comienza a estructurarse, evoluciona hasta finales del siglo pasado. Miren ustedes que es la escogencia de las mejores evidencias del manejo de los procesos patológicos hasta llegar a la medicina actual con todos los desarrollos que se vienen dando en la historia. Pues esto es supremamente importante. Esta medicina comienza a ser conocida y aceptada por casi todos los países del mundo y se asume como la manera oficial de realizar y tiene una fortaleza muy grande en todos los campos sociales. Es un fenómeno social supremamente importante y como tal, pues después de esta estructuración se organiza en una organización, valga la redundancia, que es la Organización Mundial de la Salud, que a mediados del siglo se estructura en Nueva York como una estructura importante. Se lanza una definición que es válida no solo para la medicina occidental, sino para todo el concepto de la medicina, que es un estado de completo bienestar físico, mental, social. Y no es solamente no tener afecciones o enfermedades, eso es nuestra definición. Entonces, según esto, pues uno dice la medicina es una sola con las diferentes maneras de realizarla. Es arte porque es el arte de curar, pero también es ciencia. ¿Cuáles son los componentes? Arte es lo que cada uno de los practicantes bien formados en el área le incorporan a esa relación tan importante que es médico-paciente, y la manera de hacerlo lo va identificando como un artista de esa práctica. Pero también hay que tener ciencia, porque ¿qué es la ciencia? La ciencia es el conocimiento que se tiene por historia, que se va a recopilar, que se aprende para poder practicar de una manera adecuada el proceso. Entonces, si esas dos cosas se dan, se está haciendo una buena medicina. Y vean ustedes, aparece en la historia el nombre de medicina alternativa. Mire que esta organización tan importante internacional con ya estructurada, ¿sí? Con objetivos importantes de mantener la salud del mundo entero, con un objetivo muy loable. En el año 1978 cita en Asia, en el país de Kazajistán, en la ciudad de Alma-Ata, una reunión a todos los países del mundo para que nos sentemos a hablar de la que se llama atención primaria en salud, con el objetivo de tener una salud para todos. Perfecto. Los asesores de la Organización Mundial, antes de arrancar la reunión, reflexionan y dicen: oiga, esto lo invitamos nosotros. Oiga, pero ¿qué hacemos? Porque mire que todavía por ahí hay otras formas de hacer medicina. ¿Qué hacemos?
las vamos a excluir, no las vamos a tener en cuenta. No, no, eso no se puede. Toca ser inclusivos en eso. Cuando uno lee la documentación que surge de esa reunión, implícitamente se dan cuenta de que hay que tener en cuenta las otras maneras de hacer medicina que aún son vigentes y que aún son oficiales en muchas áreas del mundo. Entonces, como buenos asesores, dicen, oye, sí, esas son como otras alternativas de hacer medicina. Y entonces, implícitamente, en esa reunión queda como establecida la denominación de esas otras formas diferentes de hacer medicina como medicina alternativa, con una definición que surge ahí, pues todo lo que no es con medicina convencional, no es la medicina occidental, la medicina convencional, es las alternativas, y se comienza a utilizar y a implementar el concepto de que medicina alternativa es todo lo que no es medicina convencional u occidental, lo cual fue una salida desafortunada. Porque mire que en todas las estrategias que ha tenido de integración la Organización Mundial de la Salud, por esta estrategia que se publicó en el 2002 con unas metas a cumplirse en el 2005, que se extendió hasta el año 2009, ya vamos a ver, se habla de medicina alternativa. Y ahorita en el 2014 se crea la última, que ya es muy bien estructurada, porque dicen, para lograrlo tenemos que desarrollar procesos de educación. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se debe formar, tiene que tener formación y estructuración en las diferentes maneras de hacer la medicina. Óiganme bien, las legislaciones de los países que hasta el 2005 y aún hasta la fecha en muchos países son confusas, tienen que establecerse y hay que implementar una integración, porque definitivamente son formas válidas de hacer la medicina. Pero repito, el nombre con el cual se bautizó esta inclusión fue desafortunado desde el principio. Y miren ustedes, en esta publicación de la estrategia de la organización, se hablaba de que medicina alternativa, complementaria, ¿sí? Junto con, ya entonces no sabían qué hacer con otras cosas como la medicina indígena, que es igualmente valiosísima, ¿cierto? Hacen referencia a consultas de prácticas que no son propias de la tradición y que no pertenecen a la medicina convencional. Ya vamos a ver qué implicó eso. Mire, en Estados Unidos, hacia finales de siglo, que revisaron las cosas, se creó el Centro Nacional de Medicina Alternativa y Complementaria, ahorita se llama Centro Nacional de Salud Alternativa y Complementaria. Mire, ellos quisieron hacer como una claridad y decían, medicina alternativa es utilizar de métodos no convencionales. Esa palabrita no convencional era una palabra bastante peligrosa en lugar de la medicina convencional, ¿no? Complementaria, cuando se utilizan juntas como complemento, y ya visualizaban la posibilidad de integrar, que ya es utilizar las diferentes maneras de hacer medicina, que es como nosotros denominamos esto en la Universidad Nacional, de una manera integrada. Pero miren ustedes cómo van las cosas. A veces las denominaciones se quedan ahí escritas y utilizables para la posteridad. Mire, en esta última, que todavía no se ha completado, la evaluación va a ser en el año 23, al final del 23. Lo que dice esta estrategia es lo mismo, medicina complementaria o alternativa, aluden a un campo, un amplio conjunto de prácticas y dicen lo mismo, que no están involucradas en la medicina convencional de un país. En algunos países esos términos se utilizan indistintamente para referirse a medicina tradicional.
Veamos qué fueron las consecuencias de este desfase de pensamiento. Pues como vieron, muchas confusiones, muchas imprecisiones, porque eso de decir que todo lo que no es convencional es medicina alternativa, sobre todo ponerle el mote de medicina, pues eso fue catastrófico. ¿Por qué? Porque pues ahí aparecieron los oportunistas. Toda la gente que le gustaba ser médico, pues se volvió médico alternativo, porque yo estoy haciendo una práctica que no es de la medicina convencional y ya estoy validado, porque eso lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, se comenzaron a generar irresponsabilidades. Si todo el mundo se creía médico porque podía recomendar una manera de tratar determinadas cosas, pues se validó una cantidad de irresponsabilidades con el nombre de medicina alternativa y lo peor, se creó una lucha de protagonismos creyendo que cada uno de que practicaba tenía la verdad. Yo me acuerdo, yo viví esa época cuando me asomé por allá a finales de los 70, al principio de los 80, a esto, aquí en este país que ha sido realmente un modelo interesante para el mundo entero, porque hemos sido un poco más organizados que muchos otros países en la implementación de esto, pero yo veía, ¿no? Muchos colegas que aprendían algunas cosas, de pronto se volvían alternativas, es decir, abandonaban el pensamiento de la medicina convencional, que como vemos es espectacular, ¿cierto? Y comenzaban a hacer cosas que de pronto no eran muy validadas. Entonces esa irresponsabilidad, la lucha de protagonismos, que mire que no vayan a la medicina convencional porque eso los van a matar, venga yo le hago tal cosa y les prometo, y en el cáncer ya ustedes saben. Cosas terribles, y entonces de esa lucha de protagonismo que surgen los intereses económicos, vemos la cantidad de dinero que se ha movido con promociones comerciales en nombre de la medicina convencional, pues que es una estafadera de los pobres pacientes, y listo, pues por su pueblo eso, por supuesto, se generó, yo digo, un rechazo académico donde ha estado la medicina convencional, que ha sido justificado, y yo por eso no me incomodo cuando escucho colegas que pues todavía con esa, digo, tienen toda la razón, porque en nombre de lo que se llamaba medicina es. Sin embargo, muchachos, esta inclusión pues hizo que muchos médicos occidentales responsables se preocuparan por aprender las otras formas de hacer medicina, comenzaron a hacer experiencias con el conocimiento y con la responsabilidad. Se comenzaron a ver resultados que eran buenos, y entonces pues primero lo reconocieron los pacientes, después las asociaciones médicas. Ya ahorita tenemos un reconocimiento de un fenómeno social mundial, que hay un reconocimiento académico con regañadientes de muchas cosas, repito, justificado. Ha habido una aceptación y por eso ahorita estamos hablando de la integración. Bonito, a mí me parece chéverísimo, porque mire, hacia mediados del siglo más o menos surge un movimiento muy importante en Latinoamérica que se origina en algunos sociólogos, médicos saludistas de salud pública, biólogos, que se reúnen y surge, realmente hay que reconocerlo, del Brasil, donde se comienza a decir, oiga, no todo lo que se hace en nombre de la medicina es medicina. Entonces tiene que haber unos parámetros para identificar las prácticas que se justifiquen, se llamen medicina, y por eso lo traigo acá, porque nosotros lo hemos adoptado en la Universidad Nacional, porque dice los requisitos es que ese pensamiento reconozca una estructura morfológica en el ser humano, ¿cierto? Que tiene una dinámica vital, o sea que tiene establecido de acuerdo al pensamiento de ese paradigma que se quiera llamar medicina, ¿sí? Tener una estructura corporal que soporte la organización, el funcionamiento, ¿cierto? Tiene que tener un pensamiento clarísimo de cuando la gente está alentada o está enferma, de lo que es salud, enfermedad,
tratar de identificar causas, tiene que tener un sistema diagnóstico. ¿Qué es un diagnóstico? Un diagnóstico es un análisis que termina en una conclusión para montar una hipótesis. Eso es un diagnóstico. Entonces, tienen que tener unos sistemas de interpretar lo que presentan las personas, no importa con qué enfoque, y debe tener unos planteamientos para decir en base a este pensamiento, yo propongo esta manera de hacerlo. Si se cumplen esos 5 parámetros, eso es un sistema médico complejo, complejo por lo que necesita una serie de componentes. No es por la dificultad de entendimiento, sino de los componentes. Y entonces eso es válido desde la medicina convencional occidental, que cumple absolutamente con todos esos y con los demás sistemas, las otras formas de hacer medicina, que sí cumplen. Entonces, no todo lo que se hace en nombre de la medicina es medicina alternativa, y ahí comenzamos a entendernos. Por eso en la facultad, ¿cierto? Ya nos pusimos a pensar en una definición, esbozamos esto que de pronto hay que perfeccionarlo más adelante, ya hemos hecho algunas publicaciones al respecto, y decimos que la medicina alternativa o integrativa es la utilización científica y ordenada de los diversos sistemas médicos complejos que consideran al ser humano desde diferentes concepciones y que cuentan con métodos diagnósticos propios que permiten plantear estrategias terapéuticas específicas encaminadas a mantener la estabilidad biológica del paciente. Y todos estos pues cumplen con la misión fundamental de curar y mantener, y por consiguiente no son excluyentes, son complementarios, y ahí le vamos a agregar que se deben integrar. Entonces, con esto ya uno dice, pues, medicina alternativa no son las creencias populares, no son las promociones de los medios de comunicación, no son los multivitamínicos que se venden en centros de medicina natural en nombre de medicina, no son todas esas hormonas que dice tome melatonina para dormir. Eso no es medicina, no son las bebidas desintoxicadas, no es todo eso. Miren, no son los campos magnéticos, aquí tenemos cosas muy importantes que lo producen, pero si se venden así libremente, eso no es. ¿Ve? No son tratamientos, mire, la homeopatía de venta libre. No dice, no, que es homeopatía, vaya a comprar un medicamento para y elegir un medicamento homeopático. Se debe tener una formación y un pensamiento. Nosotros académicamente no estamos de acuerdo con la venta libre de medicamentos homeopáticos, por ejemplo. Muchos tratamientos, bueno, los productos vegetales, todo dice homeopatía, ah, no, esos son hierbas. No, eso es otra cosa. Y definitivamente medicina alternativa no es todo lo que no sea medicina convencional. Entonces, ¿qué es eso? ¿Cuál es el concepto? Es, como decíamos, la utilización de estos sistemas que se han reconocido como sistemas médicos. Primero, la medicina convencional, que tal vez es uno de los mejor estructurados a pesar de ser uno de los más nuevos. La medicina homeopática, que fue la retoma, ya lo vamos a mostrar, del concepto de los similares que existió históricamente desde los años de inicio de la humanidad. La medicina tradicional china de acupuntura, la neural terapéutica, que es nueva, surge de la medicina occidental. La osteopatía, quiropraxis como medicina, la medicina ayurveda, que es una de las más antiguas, muy importante. Habrá otras, por eso lo pongo ahí, porque sí existen otras que las cuales no nos vamos a referir ahora, pero que pueden cumplir con eso. La medicina tradicional indígena en todos los países tienen un capítulo aparte. Nosotros en nuestra legislación tenemos un capítulo aparte de medicina indígena muy importante. Hemos tenido los médicos indígenas en la universidad compartiendo, porque ellos dicen, yo sí vengo acá porque cuando yo le cuento esto a los comerciantes, montan centros de toma de yagé disque para curar esas cosas. Bueno, para que vean ustedes, han surgido escuelas de integración, casi todas tienen que ver con el medio ambiente, con la alimentación, con el deporte, con el ejercicio físico diario, con el estilo de vida. Entonces, es esto lo que es a lo que se quiso referir como medicina alternativa, y esto es lo que hay que integrar, porque qué bueno saber uno de todas las cosas
espectaculares que tiene la medicina convencional como terapéutica convencional con todos sus avances, pero también qué bueno poder uno incorporar las otras formas de hacerlo cuando uno sabe hacerlo de alguna manera y conoce los beneficios de esa integración. Para puntualizar, es decir, cuál es como el enfoque de la medicina convencional, pues todos sabemos, la medicina convencional se enfoca sobre el resultado de un proceso, o sea, lo que nosotros llamamos la enfermedad. Por eso nosotros en medicina convencional luchamos por estar seguros de cómo se llama eso que tiene el paciente, porque cuando sabemos eso tenemos estrategias fantásticas como la modificación farmacológica, operamos los pacientes, ya me involucramos lo molecular, que eso ha sido espectacular. Yo vivo enamorado del proceso evolutivo de lo molecular en la medicina. Otras intervenciones que han existido, transitorias o definitivas, las biofísicas, las radiaciones, todas esas cosas. ¿Qué busca eso en últimas? Pues modificar el resultado del proceso, que yo ese es mi punto de vista, así soy yo como médico convencional, quiero modificar lo que está pasando y si yo logro modificar eso, seguramente voy a modificar el proceso, seguramente lo voy a modificar en forma secundaria. Y los otros sistemas médicos, nos costó mucho trabajo reunirlos a todos, pero en términos generales, los demás sistemas no se enfocan mucho en lo que tiene el paciente, lo cual no excluye el conocerlo, y el conocerlo es un punto de partida importante, pero los quehaceres se van a centrar más sobre lo que ha pasado en el individuo, cómo se ha venido cambiando la estructura de ese individuo en las diferentes fases, que ya los vamos a ver, y entonces se trabaja más sobre los procesos que han generado los resultados, y las intervenciones pues no son tan impositivas como la medicina convencional, porque la imposición es una ventaja grandísima, pero tiene algunos inconvenientes. Es una intervención por estímulos, por eso se utilizan microdosis, por eso se utilizan cosas que a veces se consideran intrascendentes desde la medicina convencional, pero eso a veces generan respuestas que, como son respuestas, pueden aportar cosas importantes. ¿Qué buscan? Es modificar los procesos en primer lugar. Y si se modifican los procesos, pues se modifica el resultado, importantísimo, ¿no? Y entonces aquí hicimos un ejercicio allá en la facultad. Oiga, todos tenemos fortalezas y debilidades, tratemos de identificarlas para entendernos y para ver cómo es que vamos a hacer esta integración, ¿cierto? ¿Cuáles son las fortalezas de la medicina convencional? Que es impositiva. Y ser impositiva es una ventaja muy grande, porque no importa lo que usted tiene, si yo tengo con qué modificarlo para bien, se lo impongo y tengo que imponérselo cuando eso es la prioridad, ¿cierto? Y entonces, ¿qué fortalezas tengo? Que yo me opongo a las cosas. Si usted está súper infectado, pues yo me opongo a las bacterias y las mato. Así ahorita con el microbioma diríamos que estamos haciendo un sacrilegio, pero no, 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 no. La velocidad de la respuesta es una de las fortalezas de la medicina convencional. Miren ustedes que uno le pone cualquier intervención, un antibiótico, una cosa, si en horas ese paciente no está respondiendo, es que no sirvió, estoy desfasado. Entonces la velocidad de respuesta es eso, no tengo que esperar mucho tiempo para evaluar. Ahorita tenemos cosas que a raíz de la imposición me permiten generar direccionalidad y dirigir específicamente la terapéutica en la forma en que vamos elaborando el pensamiento. Con eso logro cambiar el curso de la enfermedad. Qué bonito que llega un paciente adolorido, vuelto nada, a punto de morirse, y yo le pongo sangre, le pongo analgésicos, lo hago paciente, ¿cierto? Y entonces eso es bueno. Ahora, a la organización de la evidencia, es decir, recopilar las cosas que por estudios absolutamente válidos dicen esto es mejor que lo otro, no está dando, eso lo tiene la medicina. Es más, mire, de todas esas es la única que tiene cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque impone, ¿sí? Y es la que puede hacer cuidado intensivo, porque impone cosas, entonces todo eso. Pero pues por supuesto que hay debilidades, ¿cierto? Todos sabemos de los efectos indeseables,
de los medicamentos, de las interacciones medicamentosas. Uno se lamenta que, uy, fue el diablo, le puse esto y mire cómo se volvió el paciente. Listo, eso es pues una debilidad, hay que reconocerlo. Hay muchas contraindicaciones. Uy, yo quisiera ponerle a mi paciente esta médica. Uy, pero es que este tiene esta cosa. No, 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 no puedo. Pero es que esto es lo único que hay. Bueno, ¿qué hago? Ahí vienen las cosas, ¿cierto? Entonces, existen limitaciones. La sustitución, que ha sido particularmente importante, se ha vuelto una debilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno sustituye, por ejemplo, el hipofuncionamiento de ciertos órganos con medicamentos que transforman la clínica de ese paciente, vuelve un órgano holgazán porque de pronto le da una sustitución permanente que de pronto debió ser transitoria. Listo. En las enfermedades crónicas, como son multisistémicas, la multimedicación dirigida pues es un inconveniente, son debilidades, pero es que la medicina o los otros sistemas médicos también tienen debilidades y tienen algunas fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas? Pues que uno siempre mira al paciente en su totalidad, en la integralidad. Y con un medicamento, con una estrategia, uno puede a veces manejar todos los síntomas que tienen los pacientes, ¿cierto? Las estrategias terapéuticas no son impositivas, sino que tratan de buscar respuestas. Eso es una fortaleza y vamos a ver que también es una debilidad, ¿no? ¿Qué cosa? El enfoque individual. Mire todo lo que peleamos por la individualidad y la enfermedad. Ahorita en la medicina convencional estamos convencidos de que también las enfermedades son individuales. De pronto tienen menos efectos adversos y pues son muy compatibles con la otra, pero también la debilidad es que la respuesta es condicionada a que haya pacientes. Si yo no tengo pacientes, no puedo esperar que me responda. La respuesta es elaborada, entonces la velocidad de la respuesta de pronto no puede ser tan evidente y tengo que esperar, y en esa espera yo tengo que ser muy cauto. La capacidad de respuesta de los pacientes juega. Los cambios estructurales, si no hay órganos, si no puedes, la enfermedad multisistémica y el paciente crítico son debilidades. Rápidamente para recordar algunas cosas, ¿cierto? La enfermedad. Solamente uno se puede enfermar porque tiene factores que heredó y factores que adquirió para incidir sobre el programa de mantenimiento de la vida que se instala en el momento de la concepción, ¿cierto? Y todo lo que uno hereda y todo lo que uno adquiere solamente están en los niveles físico, emocional y mental. Y entonces la enfermedad implica que esos cambios en lo físico, en lo emocional y en lo mental sean superiores a la capacidad del programa de autoconservación y el programa pierde su control. Y ahí viene todo lo que ustedes quieran, la sustitución, la respuesta, todo lo que quiera para que el paciente se cure. Ya sabemos que la enfermedad, clarísimo, es un proceso individual de iniciación, desarrollo y se finaliza. Pueden tomar diferentes rutas de acuerdo a las características de cada paciente. Hace manifestaciones clínicas que yo los vuelvo síndromes y los interpreto como cuadros clínicos, y la curación, mire, implica recuperar el programa. No quiere decir que cuando uno no puede recuperar el programa no puede estar vivo. Claro, puede estar vivo con la sustitución que da esencialmente la medicina convencional occidental. Pero cuando uno recupera el programa ya ha controlado todos los factores involucrados en su aparición, físicos, emocionales, pues está curado, está recuperado. Y la terapéutica, como dice Oswald Spieber, por esa época de su vida, decía algo que de pronto le faltan componentes, pero era muy serio. Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento de las enfermedades comprende el estudio de los diferentes agentes curativos. Mire, vea, más universal, empleo racional y científico para curar o al menos aliviar a los enfermos. Acordarse siempre de estos que planteó Hipócrates, un sabio de la medicina, que decía, haga lo que haga, no le vaya a hacer daño a su paciente. Acuérdese de que usted lo pone bien, le quita los síntomas, pero de pronto la enfermedad está ahí detrás, hay que seguir pensando. Y finalmente una cosa muy importante, ayudar a la naturaleza a autocurarse. ¿Qué es la naturaleza? El programa de vida que tenemos todos nosotros. Esto es muy importante. Aquí para retomar y enfocarnos un poquitico en una de las patologías de la oncohematología y particularmente pediátrica. Esto no se los tengo que decir, ustedes saben lo que
o todos sabemos en la oncología lo que es el cáncer, que es esa proliferación incontrolada con células inmaduras que atacan al organismo y buscan, ¿no? Sí es claro, muy importante, hay dos fenómenos que son indispensables para que aparezca una neoplasia, que son fenómenos genéticos o inmunológicos, que pueden ser cualquiera de los dos, congénitos o adquiridos, y sobre todo los adquiridos, ¿cierto? Están comandados por esta cantidad de elementos biológicos, físicos, químicos, alimentarios, emocionales. A veces no logramos modificar todos estos factores que han estado ahí, modificamos la enfermedad, pero por eso la enfermedad reaparece. Es una de las explicaciones de por qué los pacientes recaen en su enfermedad. ¿Por qué? Porque no hemos logrado que el programa controle absolutamente todo y no hemos logrado controlar todos los factores involucrados. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, en el cáncer, pues esto es solamente para ver en dónde podemos ayudar un poco con la integración. Es que se instalan los oncogenes porque todos estos factores modificaron nuestros genes, pero el organismo tiene la capacidad de controlarlos y volver a lo normal. Cuando no se puede controlar porque pasa eso, pues se instala la enfermedad neoplásica, la expansión tumor, bueno, todo lo que nosotros sabemos, y a pesar de todo lo que hagamos, los pacientes terminan generando el proceso. Para nosotros, en la oncohematología pediátrica, que he sacado los libros de oncohematología, pues tenemos que hacer un diagnóstico clínico con todos los laboratorios que se han descrito hasta ahora, y ahora lo bonito que tenemos es el estudio molecular de los tumores, que nos permiten hacer terapéuticas dirigidas para cambiar el curso. Y ahí tenemos la terapéutica, lo que se ha hecho clásicamente en todo el cáncer de adultos y de niños, operarlos para disminuir la masa tumoral, buscando que sea cada vez menos invasivo, destruir las células tumorales con todas esas cosas, tratar de manejar apoyos de varias cosas, y esto es todo lo que hemos venido prácticamente desde este siglo, que ha tomado fuerza toda esta armamentario importante que nos ha servido muchísimo. Y esto no es que haya que dejar de hacerlo porque uno haga medicina alternativa, por Dios, eso es muy importante. Y la medicina tradicional, voy a referirme a otros sistemas de hacer medicina, que es la medicina tradicional china de acupuntura. Sigue siendo un sistema médico, lleva 6.000 años desde que el emperador Amarillo pues pensó en cómo hacer aportes, teorías importantes de Yin y de Yang, que son los complementarios, los 5 elementos para relacionarse, siempre teniendo en cuenta que hay sistemas de comunicación que se pueden alterar, y la estrategia es corregir estos sistemas. Pero el pensamiento del cáncer en la medicina tradicional china, pues es eso, ¿no? Pues es una cosa grave, elaborada, es una combinación de múltiples injurias por diferentes factores, compromete más de un sistema, eso está relacionado con la definición, anclado en la individualidad, que eso es heredada o adquirida, amerita diagnósticos, ¿sí? Identificarla esa cosa para montarle un tratamiento que tiene que ser especial, teniendo en cuenta de que por la integración en Occidente no sustituyen el tratamiento convencional con otras cosas, le ayudan a manejar cosas a los pacientes. Miren, las concepciones es una desarmonía, el concepto del chi es de la energía vital, la sangre como comunicación, la parte emocional, vea. Se habla de humedad, se habla de diferentes tipos patógenos que están involucrados, se habla de compromiso de los órganos sólidos o huecos, patógenos externos, y el enfoque en general, pues que no nos vamos a detener, es regularizar todo eso, ¿no? Todo se enfoca a regularizar, a transformar la flema, con un conocimiento que se ha adquirido cuando yo sé de medicina tradicional china y de acupuntura. ¿Y qué busca eso? Intervenir los circuitos con agujas, con moxas, corregir los circuitos ayudados de la alimentación, del estilo de vida, de ejercicio, modificar los resultados, y por eso uno puede comenzar a leer en la literatura cómo la acupuntura
Y son trabajos que se han hecho en instituciones académicas evaluadas, que como dice ahí abajito, que no me voy a leerle todo lo que dice, pero lo que dice es que está probado que el tratamiento con acupuntura funciona mucho para el dolor, para los síntomas inducidos por la quimioterapia, para la ansiedad, para todo lo que hacen los componentes. Mire, han buscado cosas importantes sobre las leucopenias, neutropenias en pacientes con cáncer. Mire, esto es un trabajo de los centros académicos de Portugal en donde dice, sí funciona, se puede hacer esto, si, mire, todos estos artículos no dicen, en lugar de medicina convencional hagan esto, no, incorporen esto, la efectividad en tratamiento de pacientes con leucemia. Miren ustedes, en China buscaron pacientes adultos y niños con leucemia y evaluaron, a ver, mire, vea, las tasas de sobrevida cambiaron cuando se incorporaba eso. Eso está escrito. Miren ustedes, como tratamiento ayudante en pacientes con anemia de células falciformes. Esto es americano. Mire toda esta cantidad de instituciones serias que utilizaron acupuntura para manejar el dolor, que es uno de los síntomas, y encontraron, sé que indudablemente mejora muchas otras cosas, componentes, pero por lo menos eso es importante. Mire, en niños y adolescentes con cáncer, mire, vea, en diferentes instituciones hospitalarias, mire, la acupuntura como tratamiento coadyuvante en el manejo. Todos dicen tratamiento coadyuvante, no es sustituir una cosa por otra. Mire, la supresión de médula ósea, ya están haciendo experiencias de esto, sobre todo en pacientes con trasplante, cómo puede esto de alguna manera mejorar las situaciones que se dan por lo que hay que hacer con la medicina convencional. La homeopatía es otro sistema médico que lo estructuró, no se la inventó Hahnemann, como dicen que era un loquito que se inventó una vaina rara. No, 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 él retomó una cosa. ¿En qué se fundamenta esto? Esta fotografía es de nuestros estudiantes de la maestría haciendo una consulta de homeopatía. Entonces se fundamenta en la similitud porque busca, miran al individuo, se analiza el proceso, la historia clínica busca eso, hacer análisis y identificar informaciones similares, busca un medicamento único o se componen varios medicamentos para actuar sobre los pacientes con cáncer. Entonces, para la homeopatía no existen pacientes con cáncer que tienen todas esas cosas, severa alteración de la energía, componente emocional, consideraciones miasmáticas para ver cómo está actuando el cáncer, si es un cáncer hipofuncionante, si es agresivo y produce destrucción o mata. La totalidad sintomática y una cosa que son los nosodes. La nosodoterapia, rápidamente le digo porque es muy importante, fue una estrategia que desarrollaron los franceses con el pensamiento de la homeopatía de buscar agentes productores de enfermedades, biológicos, tóxicos, lo que sean. Hicieron diluciones de los medicamentos, los agitaron para darle dinamización y obtuvieron la información para que dándosela a los pacientes pudiera generarse una respuesta de adentro hacia afuera del paciente para que lograran controlar. No, no va a matar la bacteria, no, 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 a lo mejor es que está donde no debe estar, es volver a organizar los elementos neoplásicos. Importantísimo, se lo muestro, porque con la homeopatía también ha ocurrido lo mismo. La clásica, por ejemplo, en pacientes con estudios en instituciones universitarias, que miren la calidad de vida, la tendencia a la fatiga, síntomas que mejoran. No son estudios, mire, esta cosa importante en Viena, en pacientes tratados con homeopatía. Ahí dice, vea, el tiempo de sobrevida de los pacientes, incluso con neoplasias severas. Integrativa, mire, escribieron una cosa y aquí está un personaje muy importante que es Pasanta Banerjee, que es uno de los homeópatas de la India que se dedicó a estandarizar manejos con homeopatía para pacientes con cáncer, estudios muy grandes. Hablaban de nanomedicina en el tratamiento con nanoscalas de productos naturales, que son los medicamentos homeopáticos. ¿Por qué? Porque la nanotecnología dio origen a la nanomedicina a finales de siglo y eso fue un entusiasmo importante. Entonces aquí dice, la homeopatía es nanomedicina y aquí están los medicamentos que hemos convertido en nanopartículas para dárselos a los pacientes.
En oncología en Alemania, trabajos que dicen, vea, en los hospitales universitarios se da cuenta que la homeopatía ha sido ampliamente acogida como complemento en el paciente. ¿Sí? En varios hospitales de Suiza también, ahí están las conclusiones, ya como se los dejo que ustedes los vean. Otra forma de hacer medicina que surge en la medicina convencional, la terapia neural, un sistema médico, médicos que descubrieron la acción diferente de los anestésicos locales, comenzaron a hacer asociaciones, dijeron, está relacionado con el sistema nervioso. El problema es que con traumas, con cicatrices, con heridas, con inflamaciones crónicas, se forman campos interferentes del neurovegetativo que descodifican, esto es para todas las enfermedades. Y entonces descubrieron que los anestésicos locales en microdosis pueden eliminar esas interferencias y se comenzó a considerar que el cáncer era un concepto, podría estar involucrado campos interferentes secuenciales acumulados que disfuncionalizan a la persona, y lo que habría que mirar es con una historia muy adecuada, identificar dónde hay y hacerle funciones. Estos porque son mis fotografías de pacientes que practicamos terapia neural, y campos interferentes se ven desde la odontología y se han escrito cositas en relación con la acción de los anestésicos locales en entidades oncológicas. Mire, en células de neuroblastoma, miren ahí la acción en varias cosas. Entonces dicen, pues para que sirva, ¿no? La osteopatía y quiropráctica, que a veces la gente dice, no, esos son masajes. No, esos son sistemas que se inventaron dos personas en el siglo pasado, Andrew Tyler Still para la osteopatía. ¿Y para qué es eso? Se sabe que el organismo está lleno de sistemas de comunicación que se pueden bloquear por fenómenos musculoesqueléticos que causan alteraciones a distancia, y el manejo pues es identificar estas alteraciones. ¿Estarán relacionadas con el cáncer? De pronto sí, de pronto no, pero pues bueno, de pronto sí. Entonces se comenzó a buscar estas en las publicaciones. Mire usted lo que pasa cuando se hace una buena osteopatía en relación con la respuesta de citoquinas en pacientes oncológicos. Mire lo que compararon de la fisioterapia común y corriente con la osteopatía y sus resultados ahí en enfermedades crónicas. Mire, en el manejo de quiropraxis en dolor, pacientes oncológicos, pues funciona. La medicina ayurveda, ya casi para terminar, vean ustedes, que es el conocimiento de la vida, también tiene su concepción específica, lo que es el concepto de doshas, son como el sistema de cómo se comporta el organismo. Produce, esta es como la estrategia de buscar la mejoría de los pacientes, y comienzan a aparecer publicaciones de cosas de la osteopatía. Sí, esto no tiene que ver con pacientes pediátricos, pero sí con cáncer. Uno de los más frecuentes, cáncer de mama, y lo que han encontrado con manejos de osteopatía, de quiropraxia. Miren la anemia, por ejemplo, algunas cosas que se ha utilizado, estrategias de manejo. La supresión de la información con medicina ayurveda. Ahí están las conclusiones, ¿no? Miren ustedes, estudios inclusivemente con manejar algunas cosas que nos preocupan en la oncología clásica, que son los efectos adversos acumulables. Y comienza a surgir la integración ya como esto, y ahí simplemente les menciono unas estrategias de Europa, que son las electromediciones de Colombia, que sale la sintergética de Jorge Carvajal, el balance polar, de Inglaterra, de biofotónica, y la antroposofía que surge en Europa también. Y comienza a describirse qué es la integración en la oncología. Pues es utilizar, además del tratamiento convencional, otras estrategias que se deben incorporar. Y comenzó a describirse varias cosas. Mire, esta cuestión tan importante que es la Sociedad Europea de la Acción contra el Cáncer, cómo recopila información y dice, oiga, si eso es bueno hacerlo porque se ha demostrado de que funciona la integración. Mire otras cosas de integración de diversas formas de medicina
de hacer medicina integrado en centros de adultos, en instituciones académicas, en donde indica que la integración no es dejar de hacer una cosa por hacer otra, sino integre, mijito. Y mire cosas importantes aquí también, entendiendo el cáncer de niños y las conclusiones que definitivamente integrar, definitivamente sí tiene observaciones. Miren la práctica en hospitales franceses académicos, donde dice que cuando se ayuda ¿a qué? A los efectos secundarios de la quimioterapia. Mire, en Sudamérica, mire, por aquí está uno de nuestros queridos colegas reconocidos de la oncología pediátrica haciendo parte de un trabajo importante de evaluación. Mire las sociedades internacionales que también se han pronunciado para realizar, reconocer ciertas ventajas que se adquieren en el cáncer infantil. Y que es una última publicación del 21, se reunieron expertos de todas partes del mundo, hicieron un análisis y dicen que lo importante es integrar sin dejar de hacer todo lo que sea lo mejor para los pacientes. Entonces, para terminar, y uno dice, ¿qué estrategias tengo que hacer para integrar? Tener claridad sobre lo que es y no es medicina alternativa. Si tengo claro lo que es la medicina, saber que eso tampoco es que póngale lo que sea, que eso no le va a pasar nada, no es sino ver a cada paciente como una individualidad de cada disciplina, hacer manejos simultáneos con la medicina convencional, tomar siempre la totalidad sintomática para hacer terapia, tener en cuenta que la totalidad sintomática en un momento dado incluye lo que imponen los tratamientos convencionales y eso es una ventaja de lo que puede hacer la medicina alternativa. Tratar de solucionar todos los factores, hacer evaluaciones de todo, escribir, poner esas cosas. ¿Qué aporta eso? Pues pueden generar mejor tolerancia a los tratamientos convencionales y de pronto no dejar de hacerlos por los efectos adversos que los puede uno manejar desde la medicina alternativa, manejar de factores asociados, tratar de buscar otras cosas, el control de todos los componentes. Es compatible totalmente con la medicina convencional, ayuda al dólar, ayuda al sistema de la vida. ¿Qué le queda a uno? Que es importante conocer claramente. No todo el mundo que diga yo soy alternativo, muéstrenme sus credenciales, porque ya ahorita en los países como Colombia tenemos programas de formación de posgrado para que la gente se especialice en eso. Y es indispensable conocer todo eso, no ser pretenciosos de que esto es mejor de lo que están haciendo, no. Estamos haciendo cosas muy bien, las tratemos. Entonces, mantener la integridad de la magnitud, no perder la objetividad, integrar es priorizar y complementar, no es sustituir ni intervenir, tener responsabilidad con el paciente y que esta cosa no es otra medicina, es alternar decisiones, es priorizar, hacer un enfoque científico, un manejo integral para que volvamos a lo que se considera como una sola medicina. Mil gracias. Yo, pues, si tienen alguna pregunta que yo les pueda contestar en estos 3 minutos que me quedaron finalmente de la carrera, pues con mucho gusto, gracias a todos por la invitación. Los escucharía si tienen preguntas, si no, pues qué bueno haber estado con ustedes en el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Algunos pues ya al estar, digamos, en formación con usted hemos tenido como una aproximación y realmente pues ver el sustento científico que hay sobre esta forma de ver la medicina, pues es importante para muchas personas que de pronto sí son más radicales en que lo único que sirve es lo de, pues, lo occidental. Gracias, Doc. Pues acá entonces le mandan muchos agradecimientos y le dicen que su presentación es excelente. Y bueno, creo que no va a haber preguntas, pues igual todo es Perfecto. claro. Bueno, Lilianita, mil gracias. Me alegra mucho volverlos a ver y ya nos estaremos comunicando en otra oportunidad. Adiós, adiós. Felicidades mil y mil gracias por su atención. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego a todos, Hasta gracias por luego. su presencia. Bueno, bueno, adiós, adiós. Adiós a todos.